una parte te toca, pero lo bonito es ir saliendo de esa, pues, ¿cómo se dice? De ese inconsciente en donde pues nos analizamos y entonces dices, pues me voy aplicando para ir saliendo un poquito de ese grado de tontez o de ignorancia, ¿cómo le llamaríamos? Ignorancia, falta de lectura, falta de leer. ¿Cuántos caen en el error de no conocer, venden gastos médicos y no lo conocen? Y lo venden, ¿no? Tú conoces a muchos, son ignorantes en gastos médicos y lo venden, Pues bueno, ¿no? sí, pero, sí porque se los piden, ¿verdad? Pero pues sí hay que conocer así como que lo esencial por lo menos para no vender errores. Claro, claro, y sobre todo, pues si se vende sin conocimiento, ahora imagínate, cuando tienes conocimiento, no, no, no. Aquí la cláusula dice que no. Y entonces ya no la riegas y te vuelves famoso y experto como teníamos un experto en gastos médicos, Pedrito Núñez, ese Sí lo aprendía bien su conocí. producto. Lo conociste Iba y mucho me des... atención al cliente al área donde yo estaba, así con los doctores, estaban los doctores, un doctor de guardia ahí con nosotros siempre Sí, iba a que le ayudaran, a que le arreglaran algún problemita que traía, a preguntar, se informaba mucho, muy bien. no, sí, Pedrito fue un gran ejemplo, fue gran diamante en la póliza individual de gastos médicos. Entonces me acuerdo que Pedrito decía, no hombre, Juan, cuando yo llego a un hospital y me preguntan, ¿y usted llego con flores, con chocolates, con algún regalito para el cliente? Y la familia luego, ¿y este quién es? ¿No? Pues llegan todos los familiares, los hijos, los hermanos, los tíos, todo el mundo llega cuando hay alguien enfermo, donde se ven los amigos. Sí, Y luego me dicen, aunque esté ahí el stand de Seguros Monterrey, me ven llegar y ¿usted quién es? Yo soy su agente de seguros. Háblame. Yo quiero un agente como tú. Le decía sí, Pedrito, yo claro. también, Pedro. Yo quiero un agente como tú. Que esté ahí al tiro, porque eso te da mucha confianza de Y saber ahí que lo tenía. si algo se atora, pues ahí Pedrito le hablaba a Betty, Betty, ¿qué onda con el servicio a mi cliente? Y luego, que eso era lo que Manuel Matamoros, que también seguramente lo conociste, Sí. el campeón, dos veces campeón, ¿no? Bueno, muchos años campeón de Seguros Monterrey y dos veces trofeo a Masfac, como Pedro Camarena. Así también a Mm. Pedro Camarena lo conozco. No, es como no, son unos asesorazos, agentazos que pues es un ejemplo a seguir, que digan, yo quiero ser el number one de México, aunque sean gastos médicos, ya no les pido en vida, que tuvimos uno a Hugo Brutón también, siempre se enojaba que le decía Brutón, o Butrón, Butrón. Sí lo conociste Otro. también, ¿no? También. Bueno, Sí, pues a el de muchos aquí, de los de antiguos. Mykonos, Grecia, ¿eh? ¿Perdón? ¿Ya A muchos, comenzamos? digo, de los de hace tiempo. Sí, cuando quieran, Sí, cómo no, pues si ya podemos empezar. tú eres un activo fijo de Seguros Monterrey, así es de que, pues ya tenemos, a ver, aquí, 9, nueve. ¿Qué onda? El incluidos nosotros. lunes, ni las gallinas ponen, dicen, pero creo que muchos están en la junta en el curso que está dando Ernesto Tagle, entonces, Ah, ok. pues se nos fueron varios de Cuernavaca. Me dijo Eli que había invitado a varios de Cuernavaca a su curso que le está dando. Ya ves que está muy bueno el curso de Ernesto y ya hay muchos Sí, que me lo están dijeron. recomendando. Y pues Ernesto, un gran maestrazo de, de los seguros. Bueno, pues yo creo que ya nos arrancamos, ¿no, Betty? Ya son las 6 minutos después de la hora. Juan Carlos ya está, los Juanitos aquí están. Hoy no se fueron al gym, porque anoche estuvieron nadando aquí en Mykonos hasta muy tarde. La playa está a un paso. Al rato les mando un video de la playa y qué bonito lugar para que lo vengan a conocer. Haremos un evento. Seguros Monterrey hizo muchos eventos. ¿Te acuerdas cuando éramos del grupo financiero Bancomer, no? Betty, Sí, 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 me acuerdo. No que me tocó hicieron llegar a varios. ir a eventos, pero sí me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Ah, bueno. Pero sí, nos traían a los Regina.
que hubo una época en que no dejaban hacer convenciones al extranjero. Bueno, hay compañías que nunca las hacen, por macanas, como GNP nunca los saca afuera del país, nunca los saca a conocer mundo, por eso son tan ignorantitos. No voy a empezar los callos a No, alguno, pero ok. pues no lo saca a conocer mundo. Y New York Life, desde que yo llegué, después vino un gobierno que dijo, no, prohibido sacar dólares, cuando la época de sacadólares, ¿no? Entonces, prohibieron a las compañías hacer convenciones al extranjero. Y luego regresó, pues ya La, regresaron los bancos a sus dueños y todo, y ya volvieron a hacer convenciones al extranjero. Pero a mí algo de lo que me motivó fue cuando llegué, había una convención en Inglaterra y otra a Hawái. O sea, eran de las convenciones mm, grandes de esa época. Yo dije, ay, me dan convenciones, pero te tienes que topar con el mediocre, con el que no, nunca logra nada y te dicen, uy, para que ganes una cosa en su mente mediocre y limitada, pues nunca iba a irse ni a ni a un diamante. Entonces, sí, no, ya cuando me enfoqué y me dediqué, wow, no dejaba nada. ¿Te acuerdas la época de los centenarios? Cuando sí. daban centenarios por pólizas de 10 millones de suma asegurada y daban aztecas, eh, hidalgos, medios hidalgos, centuriones. No, 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 había de esas campañas que yo llené un botecito de monedas de oro. Ahora sí, como los viejitos de antes, tenía mis monedas de oro. Luego ya sabes Wow, quién te las baja. no sé Mi por señora qué me creo, las pero necesitaba ay, una no es moneda de oro. cierto. Los hijos, Los los hijos hijos, son. ándale. Bueno, pues Bueno, eran vamos a épocas empezar. donde adelante, mi querida Betty, ya. ¿Sí? Tócame la campana. Viene de ahí. Dale, Ok. Betty. Pues buenos días a todos los que llegaron. Les voy a compartir la pantalla Vamos a ver ahora algunas de las dudas más frecuentes que han preguntado acerca de las condiciones generales de Alfa Medical de gastos médicos mayores. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer algunas aclaraciones porque a veces tenemos alguna idea de qué es lo que estamos vendiendo y podemos saber mucho, pero en algunas ocasiones pues nos falla un poquito o tenemos una idea errónea. Y de todas formas, yo sé que tengo por ahí algunos asesores que saben muchísimo y que en dado caso de que yo diga algo erróneo, también se vale que me corrijan porque ya tengo 2 años que no estaba en Seguros Monterrey y entonces han cambiado muchas cosas. Aunque me he estado actualizando, espero no tener errores, ¿va? Pues buenos días nuevamente a todos y empezamos. Perdón. Bueno, una de las dudas que me han preguntado es acerca del GURA. El GURA no es, bueno, les voy a enfocar en lo que sí es. Es el valor monetario de los bienes y servicios materiales en el contrato de Seguros Monterrey y que no tiene nada que ver con los honorarios médicos de servicios profesionales, que estos sí serían los honorarios del anestesiólogo, de médicos o consultas médicas, de todos los prestadores de servicios médicos, ¿no? Eh, con respecto a personas. Y bueno, estos están establecidos convencionalmente a través de unas listas muy especiales de productos, de los que tenemos nosotros en convenio. Productos son, en este caso, son materiales de curación, medicamentos, todos los insumos que tienen que ver con la rehabilitación de una persona, con el responder a a las enfermedades. Con respecto a esto, se refiere el gasto usual, razonable y acostumbrado. Estos precios toman en consideración la calidad técnica de cada servicio, las características de los mismos, las características de los hospitales y equipos hospitalarios respectivos, así como las circunstancias de tiempo y costo de utilización, es decir, cuánto se ocupan y todo. El gasto usual se refiere a que tenemos como una media, un promedio del gasto y normalmente no excedemos a ese promedio. Depende también de el plan que se contrate, el lugar o la zona en la que se contrate y todo esto. Aquí en las condiciones generales viene una parte en donde nos dice
que el gasto, está subrayado en amarillo, que el catálogo de gasto usual razonable y acostumbrado está disponible en el portal de clientes de la institución aseguradora y que se actualiza cada 12 meses. Esto ya lo subí arriba para que nos lo quiten, porque esto no es verdad, no existe un catálogo. Son demasiados productos los que se abarcan y no existe un catálogo de estos servicios o de estos productos. Entonces ya lo van a quitar, lo subimos con nuestra ejecutiva de gastos médicos y ya me comentó que lo van a quitar porque no está bien que esté y que a lo mejor los clientes nos preguntan, ¿no? ¿Dónde está? Esto también aquí nos dice que es descriptivo, no es, o sea, no es limitativo, no solamente se refiere, bueno, aquí no solamente se refiere a una sola cosa, es decir, no podemos decir, es que el hospital son diferentes zonas, o sea, no está limitado a que sea, este es un gasto y vamos a pagar por el gasto de hospitalización tanto. Depende de la zona, depende de, del tiempo que esté hospitalizado el cliente. En los medicamentos, pues sí hay un tope, un límite, una media, de acuerdo al medicamento que se esté utilizando. A lo mejor, pues ahora los genéricos, en fin, son muchas cosas en las cuales se puede mediar para que sea de verdad un gasto usual y acostumbrado. No quiere decir, en los hospitales siempre están los medicamentos, por ejemplo, son mucho más caros en el hospital que fuera del hospital. Entonces, sí hay un tope, pero en el hospital, con respecto a los medicamentos, no nos dicen, bueno, no te voy a cubrir este medicamento porque está muy caro. Siempre y cuando sea necesario para el servicio o para el restablecimiento de la salud del cliente, está cubierto. Ok. Es diferente al catálogo de honorarios médicos y quirúrgicos. Esto también viene en nuestro portal. Esto sí viene en nuestro portal. Es la tabla que contiene los procedimientos médicos y quirúrgicos, así como el valor asociado a cada uno de ellos establecido por la institución asegurada. También aquí sí dice que es descriptivo, pero no es limitativo. Si hay un padecimiento especial o determinado que no se encuentra incluido, el valor asociado a dicho padecimiento se determinará de acuerdo a la similitud con otro padecimiento en el catálogo. Este sí está disponible en el portal y se actualiza cada 12 meses. Hay muchos médicos que se quejan con respecto a esto porque los honorarios médicos normalmente no son como muy, muy espléndidos, digamos, y hay muchos médicos que también además lucran con esto, ¿no? Ok, y vamos a ver, hay una cobertura especial que se llama incremento en la base de honorarios médicos y quirúrgicos, que yo estoy segura que la mayoría de ustedes ya la han ocupado o la pueden ocupar. Una de nuestras asesoras nos comentaba que ella ni siquiera le pregunta al cliente cuando ve que es un cliente pudiente, digamos, una persona que tiene muy buen nivel económico, se lo incrementa, le dice ya va incluido en la póliza y esto es para mejorar estos honorarios médicos. Aquí les voy a decir, mediante el pago de una prima que es especial para esta cobertura, se obtiene estos beneficios. El incremento de la base de honorarios médicos es un incremento en el tabulador que ya está en convenio con nosotros, o bueno, con Seguros Monterrey, perdón. En caso de una intervención quirúrgica, son los honorarios médicos del médico, del anestesiólogo, de lo ayudante en dado caso. Y bueno, aquí son servicios profesionales. Esta cobertura opera para los gastos descritos como honorarios. Como les comenté, son para los médicos, anestesiólogos, incluso consultas médicas, pero bueno, me parece que lo que es honorarios médicos, en este cuadro que viene en nuestro portal, no viene lo que es una consulta médica. No sé, Ale, si tú has visto que se puede verificar el costo de una consulta médica en el tabulador. Creo que no viene, ¿verdad?
La verdad es que yo no he entrado porque se necesitan unos códigos que eh, yo no sé manejar muy bien esta parte del tabulador. Hubo una plática muy buena que quiero solicitar que me la pasen porque la verdad es que no tuve la oportunidad de asistir, en donde viene cómo utilizar el tabulador médico que tenemos en el portal, pero viene en el portal. Aquí nos indica que la aseguradora acepta el ingreso de esta cobertura a personas desde el primer día de nacidas hasta los 64 años. Pero como en muchas de las coberturas, o en la mayoría, más bien en todas las coberturas, sí se contrata antes de los 64 años y ya está aceptada, no hay ningún problema y va a ser de por vida. Bueno, hasta que el cliente esté con nosotros, va a tener esta cobertura incluida siempre y cuando se pague y no la elimine. Las exclusiones particulares de este beneficio, aparte de las exclusiones generales, es que no aplica el incremento en el tabulador médico para padecimientos cuyo origen sea previo a la contratación de este beneficio. Bueno, esto es normal para cualquier cobertura, ¿no? La verdad es que me he encontrado con algunas personas, incluso asesores que ya tienen algún tiempo, que tienen dudas con lo del deducible. Eh, Creo que para la mayoría de ustedes no debe de haber ningún problema, pero esta clasificación que viene en las condiciones generales de repente causa ciertas dudas o ciertos conflictos porque dicen, a ver, yo no encuentro como que muchos deducibles en una póliza y efectivamente no son muchos. Es una clasificación de deducibles, ¿no? Viene el concepto de que es un deducible y viene como, bueno, que todos lo saben, ¿verdad? Pero bueno, es la cantidad inicial que queda a cargo del asegurado para cada enfermedad o accidente amparado y que se identifica en la carátula de la póliza. El deducible anual es una vez que el cliente decide contratar el seguro, a partir de la siguiente renovación, en caso de que ya tenga un siniestro que esté cubriéndose bueno, se genera un siniestro y, por ejemplo, los siniestros que llegan a durar mucho tiempo, como un cáncer, una diabetes, en fin, o a lo mejor hasta un accidente, ¿no? Pero bueno, en el accidente sí hay pues lo que es la eliminación de deducible y la reducción, en fin. En, en caso de alguna enfermedad que dure por mucho tiempo, se paga el deducible anual la primera vez, que es el que se contrata, el que nosotros cotizamos en el cotizador, y el siguiente año, cuando se contrata deducible anual y se sigue utilizando la póliza con ese mismo siniestro, tiene un límite. Ahorita les voy a mostrar la cantidad, pero a eso se refiere este deducible anual. Se tiene que pagar cada año para los padecimientos o cuando hay un padecimiento que se siga cubriendo por varios años. El deducible único es un deducible que se paga por única ocasión para el siniestro amparado, como su nombre lo indica. Y este deducible solamente se puede contratar hasta los 60 años. Es decir, si contratamos una póliza para una persona mayor a 60 años, no le podemos contratar deducible único, tendría que ser un deducible anual. Y esta otra clasificación de deducible, que sería un deducible básico y un deducible en exceso. El deducible básico son los que son menores a 100,000 pesos y puede ser deducible anual o deducible único. Y el deducible en exceso es para los que son mayores de 100,000 pesos y que son para las pólizas que se contratan con un deducible en exceso, son mayores a esta cantidad que puede ser hasta 10 millones. Solamente es una diferenciación entre las formas en que se puede contratar el deducible. Y esto es lo que les comentaba que viene mucho después en las condiciones generales. Es la obligación, el deducible anual es la obligación anual a cargo del asegurado una vez que los gastos procedentes hayan superado el deducible contratado. Y como les comenté, bueno, aquí vienen tres opciones o tres formas diferentes, más bien no son opciones, sino tres descripciones diferentes de acuerdo a las pólizas que estemos contratando. Las pólizas con deducible básico, el deducible anual se aplica a partir de la siguiente vigencia para los complementos de cada siniestro. Es decir, el
deducible anual será de 7,000 pesos cuando el asegurado sea menor a 60 años y de 12,000 pesos cuando el asegurado sea mayor a 60 años. Es decir, por ejemplo, para nosotros que todos somos menores de 60 años, si tuviéramos un siniestro, eh, por ejemplo, diabetes, que empezáramos a tener los gastos, pagamos nuestro deducible contratado, que pueden ser los 18,000 o los 90,000 o cualquiera de los que tenemos en ese rango, lo vamos a pagar el primer año, pero los siguientes años solamente vamos a pagar 7,000 pesos porque somos menores de 60 años. A partir de los 60 años ya tendrían que pagar un deducible anual de 12,000 pesos para continuar con la cobertura de ese siniestro. Para las pólizas con deducible en exceso, el deducible anual sería de 5,000 UDIs y aplica a partir de la siguiente vigencia para todos los complementos de cada siniestro. Para las pólizas con deducible en exceso que se hayan realizado un cambio a deducible básico, el monto aplicable será el deducible anual, perdón, el monto aplicable como deducible anual será el vigente para deducibles básicos, es decir, nuestras pólizas que ya tenemos contratadas con deducible en exceso, si ya las cambiamos o nuestro cliente ya se viene con un deducible básico, ya vamos a ocupar el deducible básico. Y el deducible único, pues nada más es como nuevamente la diferenciación y viene específicamente en otro apartado en las condiciones generales, es en caso de que el cliente decida que sea por única ocasión, va a ser único por toda la vida del siniestro. Con respecto al SEDA, que es la eliminación de deducible por accidente. Si tienen alguna duda, alguna aclaración o me quieren hacer alguna referencia de que yo esté diciendo algo incorrecto, con mucho gusto pueden levantar la mano, pueden hablar y corregirme, ¿va? Ok, la eliminación de deducible por accidente, ¿sí? Ándale. No, perdón, eso era lo que te iba a preguntar precisamente, porque en mi época yo vendía mucho lo que era por accidente, no pagas deducible, sea la cantidad que sea, rebasando creo que 2,000 pesos, una cosa así, no sé, hay Ok. un tope, ¿no? Pero ya tocaste el tema. Adelante, Aquí Betty. viene justamente. La institución aseguradora no aplica el deducible contratado en caso de accidente amparado siempre que se contrate esta cobertura, siempre y cuando la primera atención se reciba durante los primeros 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Y aplica bajo estas condiciones. Los gastos médicos deberán exceder de 3,000 pesos y puede ocuparse para todos los asegurados que estén dentro de la póliza. Es únicamente para los deducibles básicos, es decir, hasta 90,000 pesos, que es el más alto que tenemos dentro de los deducibles básicos. Los accidentes deben haber ocurrido y sido atendidos dentro de la República Mexicana para ocupar esta cobertura. Se aplica coaseguro. Esto también es algo bien importante que surgió mucho en las pláticas que tuvimos. Cuando aplica el coaseguro? El coaseguro aplica a los gastos excedentes del deducible. Es decir, si tenemos un deducible de 18,000 pesos, todos los gastos después de esa cantidad se condicionan, o digamos que la cobertura del SEDA nos cubre el deducible. Y a partir del deducible, ya entonces se va a empezar a pagar coaseguro, por lo que digamos que en consecuencia de esto, lo que pasa A es ver, que si Betty, tenemos, perdón, ajá, Betty, porque yo creo que algunos no lo van a comprender muy bien, pero que a mí me pasaba, por ejemplo, esto, digo, en el pasado me acuerdo que no existía, era así como si rebasa los 2,000 pesos, gáste lo que quieras, no había ni coaseguro, ni justo por pagar eso dice nada. aquí abajo, Ajá. Ahora, justo por nada eso más menciona, ajá, acláranos, si tú marcaste un deducible de 90,000 pesos, te refieres al deducible que contrataste en la póliza para bajar para bajar prima o exacto, para o depende del plan que hayas contratado. Pero ¿de acuerdo? esos 90,000 pesos queda también limitado por accidente.
ese deducible que se contrató en la póliza, que dice deducible, coaseguro, no, deducible, estamos hablando de deducible. Y ahorita nos Sí. aclara lo del coaseguro. El deducible, también en accidentes, si el accidente se va, yo tuve, bueno, no fue un caso mío, pero fue un caso de un cuate de un sobrino que se rompió una pierna y estuvo 6 meses en el hospital. Entonces imagínate a cómo se fue su gasto. Si hubiera rebasado los 90,000 pesos, no, ya no cubre más de ese deducible contratado, o si hubiera contratado 20,000 pesos, ya no se No, lo claro cubre. que sí. O sea, Ah, se refiere a que la eliminación del deducible se refiere a que esta cantidad no se va a pagar. Aquí lo que menciona es que nada más los 3,000 pesos tiene que rebasar los 3,000 pesos. Es ok. decir, para que sea considerado como un accidente cubierto o amparado con esta cobertura, nada más Ajá, tiene que rebasar los 3,000 pesos. Aquí les hago mención muchas veces, sobre todo a los nuevos, que lo consideremos como el deducible en un auto. Si tenemos un accidente y el rayón nos sale en 1,500 y el deducible del coche es de 7,000, 10,000 o 20,000 pesos, pues no voy a cubrir, no voy a ocupar mi póliza para esto. Lo pago yo por fuera, ¿no? Aquí podríamos considerar que es lo mismo. Si no excede los 3,000 pesos, a lo mejor fue una contusión en un pie, en un brazo por la caída, y no excede los 3,000 pesos. Entonces, no voy a ocupar la póliza. No voy a ocupar tampoco esta cobertura. Pero como en el caso que mencionas, Juan, si el accidente es muy, muy elevado, lo único que pasa es que los 90,000 pesos que eran del SEDA, ya se rebasaron y a partir de ese entonces entra todo lo demás, todo lo que se refiere al accidente va a estar cubierto por la póliza, solamente que no está cubierto, digamos, dentro de esta cobertura que es la eliminación de deducible por accidente. Por eso, digamos que tiene ese tope la cobertura, pero en general todo va a estar cubierto. Y aquí dice que se aplica el coaseguro a los gastos excedentes una vez que el monto del accidente exceda el deducible básico contratado. Como en el caso de los 90,000 pesos que mencionas, el coaseguro va a empezar a aplicar solamente después de ese deducible. Él ya no pagó nada de deducible, por eso es eliminación de deducible por accidente. No se paga nada de deducible y si está dentro de esos 90,000 pesos no paga ni deducible ni coaseguro, nada. No se gastó más de sus 90,000 pesos, no tiene que pagar nada. Si excede esos 90,000 pesos, que era la suma asegurada de esta cobertura, de ahí en adelante sí le van a cobrar coaseguro, nada más, porque ya pasó el deducible ya lo cubrimos con esta cobertura y él va a seguir ocupando su póliza sin pagar nada extra por deducible. Y solamente le cobrarían lo del coaseguro, pero a partir de lo que excedió su deducible. ¿Sí me di a entender? ¿Me expliqué? Aquí también tenemos una exclusión especial que algunos no estamos muy de acuerdo con esto, pero se excluyó la cobertura de eliminación de deducible por accidente en la nariz. Aquí lo único que sí me comentaron que el año pasado, bueno, en junio, no sé si fue de este año o del año pasado, habían comentado, ¿no? ¿Por qué se quita esta cobertura en caso de accidente en la nariz? Y bueno, mucho es por las cirugías estéticas que se llegan a hacer, ¿no? Pero aquí lo que me dijeron es que ya se eliminó, ya se autorizó que se elimine o que sí se permita la eliminación de deducible por accidente en politraumatismos. Es decir, si hay un accidente en el cual sí se afecta la nariz, pero no solamente está la nariz afectada, sino hay otros órganos, otras partes del cuerpo, que realmente se verifique que fue un accidente, por decirlo así, sí se acepta la eliminación de deducible por accidente, porque no estaba permitido, es decir, el politraumatismo, si afectaba la nariz, en la nariz no aplicaba la eliminación de deducible por accidente, pero sí aplica siempre y cuando sea politraumatismo, o sea, en varias partes del cuerpo, ¿va? Ahora, si nosotros no le solicitamos al cliente o no le ofrecemos al cliente esta eliminación de deducible por accidente,
En la póliza, de manera básica, gratuita, tenemos el REDA, que es una reducción de deducible por accidente. Y aquí lo que pasa es que el caso de un accidente, lo que tiene ya de gratuito el cliente es una reducción del 50%. Por ejemplo, en el caso que nos mencionaba nuestro promotor, si el accidente, si el deducible es de 90,000 pesos y tiene un accidente y no le contratamos la eliminación de deducible por accidente, entonces va a aplicar una reducción, es decir, tiene un 50%. Y esto, pues, digo, lo podemos ofrecer para los clientes que en determinado momento nos digan, no es cara la cobertura de eliminación de deducible por accidente, ¿eh? Pero si hay clientes a los que les cuesta un poquito más de trabajo contratar porque sale un poquito más caro, pues les decimos, ¿sabes qué? No te preocupes, tienes esta cobertura. Y en caso de que se nos haya pasado ofrecérselas, tienen esta cobertura que va de manera gratuita en la póliza. Y bueno, se los voy a leer cómo opera, porque también está en las condiciones generales y a lo mejor nuestros clientes también les puede decir, bueno, pues yo vi que existe esto, que no creo que se metan a leerlas, ¿verdad? Pero si alguno de nuestros clientes que es muy detallista lo revisa, que no los agarren en default porque yo no sabía que existía, porque me encontré varios asesores ya de mucho tiempo que no sabían que teníamos esto. La institución reducirá un 50% el monto del deducible en caso de accidente amparando, siempre y cuando en la primera atención se haya recibido durante los 30 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Lo mismo que la eliminación de deducible por accidente. Y aquí sí les hago mucho hincapié en que cuando tengan algún cliente que, pues la mayoría se va a querer una póliza de gastos médicos porque no tenemos, las enfermedades no las tenemos previstas, pero un accidente menos, ¿no? O sea, no, nadie está exento de un accidente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tienen un accidente? Tienen que atenderse durante los primeros 30 días y tienen que tener un comprobante o realizar la comprobación de que sí se atendieron con una factura, una receta médica, eh, lo que se necesite para que se verifique que se atendió de manera oportuna y que se va a cubrir como accidente, porque les puedo contar que tuvimos muchos casos en los que el cliente, pues en el momento del accidente no sintió gran dolor, no tenía mucho problema y dejó que pasara el tiempo hasta que entonces se agravó el dolor, ya tenía mucho dolor en el hombro, en la rodilla, en fin, no sé. Y resulta que pasaron más de esos 30 días y ya no se considera como accidente, entonces ya no hay eliminación de deducible por accidente ni reducción de deducible por accidente. Entonces, sí conviene que les comentemos a nuestros clientes, tienes que atenderte, cualquier accidente que tengas, tienes que atenderte y solicitar una factura, de preferencia por la atención. Vamos al hospital, vamos con el médico, lo que sea, pues, una factura en donde se especifique pues que se atendió porque se tuvo un accidente, ¿no? Esta cobertura aplica bajo las siguientes condiciones. Los gastos médicos procedentes deben exceder igualmente de 3,000 pesos únicamente para deducibles básicos y para todos los asegurados incluidos en la póliza, y los accidentes ocurridos únicamente dentro de la República Mexicana. Lo mismo, el coaseguro aplica a partir de lo que es del excedente al deducible básico contratado. Y aquí también, nuevamente, la exclusión particular de la reducción de deducible por accidente queda sin efecto en caso de contar con la cobertura de eliminación de deducible por accidente, las coberturas opcionales de las presentes condiciones generales, y este beneficio no aplica en gastos relacionados con nariz y senos paranasales, aun cuando sean derivados de un accidente, excepto politraumatismo. ¿Sí? Bueno, no viene en las condiciones generales, pero ya lo verifiqué con nuestra ejecutiva, Erika Martínez, y me dijo, ya está autorizado, quedó autorizado para politraumatismos. Ok, ahora vamos a pasar a otro punto que también es muy importante y ha tenido muchas dudas, es con respecto a la maternidad. Eh, bueno, esta cobertura, este beneficio, más bien este beneficio, aplica solamente para mujeres entre 15 y 44 años de edad, siempre y cuando al momento del nacimiento la mamá tenga al menos 10 meses dentro de la póliza, ya sea individual o familiar.
¿Y por qué les hago hincapié en esta cobertura? Porque me preguntaron, ¿qué pasa si la señora tiene más de 44 años y ya tiene con la póliza más de 10 años? Resulta que ya no aplica la cobertura o el beneficio por maternidad. ¿Por qué? Porque tiene esta limitante de edad. Ya no le vamos a dar ese beneficio. Para efectos de esta cobertura, no aplica el beneficio de eliminación o reducción de periodos de espera, porque ya tenemos un periodo de espera específico para esta cobertura, porque además no puede ser que venga de otra compañía y le eliminemos un periodo de espera que a lo mejor son 5 meses o algo así. No, tiene que ser eh, los 10 meses dentro de la póliza, con nosotros, con Seguros Monterrey. Y están cubiertos dentro de este beneficio lo que es la maternidad, las complicaciones del embarazo y la atención al recién nacido. Dentro de la póliza, únicamente dentro de la póliza de gastos médicos Alfa Medical, el plan normal, está cubierta se puede solicitar la maternidad anticipada. No existe maternidad anticipada en los planes de Flex. Les comentaba en alguna ocasión que yo cometí el error de ofrecérselo a algún cliente alguna vez en atención a clientes y pues con los golpes se aprende, ¿verdad? Pero también lo he visto en las condiciones generales y en Flex no existe maternidad anticipada. Desafortunadamente, en el caso que yo lo ofrecí, a la hora de que lo entregamos, bueno, que entregamos toda la documentación, nos contestaron que no existía y le tuve que dar la cara al cliente y discúlpeme porque no aplica, tiene que ser solamente para en el otro tipo de planes que no es el que tiene contratado a ella. Ok, ¿y a qué se refiere esto? El pago anticipado de este beneficio puede solicitarse durante la etapa prenatal. La suma asegurada será la especificada en la carátula de la póliza por cobertura de maternidad al momento de la solicitud, misma que deberá estar sustentada en el ultrasonido ginecológico, el cual deberá ser posterior a la semana 20 o al quinto mes de gestación y debe contener la siguiente información. Hay un formatito especial que es para cobertura, para maternidad anticipada y lo tiene que llenar el médico. En este formato, y si no viene en el formato, tiene que venir anotado en la historia clínica de la mamá, estos datos, los datos de la mamá, las semanas de gestación, la firma del médico especialista que le está atendiendo, la historia clínica completa, incluyendo los antecedentes ginecobstétricos de la madre asegurada. Una vez que se otorgue el pago anticipado de este beneficio, ya no puede solicitarse posteriormente, es decir, al momento del parto o cesárea. ¿Y por qué es bueno? Normalmente se puede ocupar o lo solicitan en los primeros 3 años de la póliza. ¿Por qué lo podemos solicitar? Porque sí tenemos un límite o una cantidad especificada para esta cobertura. Y lo que puede hacer el paciente o nuestra asegurada puede ocuparla para lo que ella quiera. Puede ser para pagar el hospital, para pagar un paquete, que como vimos o recordarán, les comenté de un paquete de MAC, hospitales MAC, en donde el paquete completo sale como en 30,000 pesos. Entonces, habrá pacientes o clientes nuestros que puedan querer acceder a estos hospitales. Yo no los conozco, pero nos indicaban que tienen muy, muy buenas instalaciones. Son un poquito, se supone que estos paquetes los hicieron como especiales para Seguros Monterrey y sí pueden ocupar esta cobertura o este importe. Se le entrega el importe de la maternidad o del beneficio de maternidad, se le entrega directo a la cuenta de la asegurada o del titular de la póliza antes de que nazca el bebé. Es decir, digamos que aquí podría ser útil hasta para, no sé, a lo mejor si requiere, si tuvo por desgracia un aborto, después de esa semana quinta, pues entonces ese dinero ya se le entregó y si tuviera complicaciones del embarazo, va a entrar la póliza en acción sin considerar este importe que ya se le otorgó como maternidad anticipada. Cualquier complicación que tenga va a estar cubierta por la póliza siempre y cuando sea después de los 10 primeros meses de embarazo. Y entonces puede ocuparse
tanto el beneficio de maternidad anticipada como el de complicaciones del embarazo. Entonces, tiene mucho beneficio el que lo soliciten, ¿no? En la maternidad anticipada. Únicamente para Alfa Medical normal, no el flex. ¿Mm? La exclusión particular de este beneficio de maternidad es que no aplica si el deducible contratado se apega a lo indicado como deducible en exceso en las bases para determinar la indemnización. También aquí tenemos que considerar muy bien el importe del deducible, porque para que podamos otorgar el beneficio de maternidad, el deducible debe de ser menor a el beneficio de maternidad. Déjenme les muestro el cuadrito. Aquí está el apoyo de maternidad, que bueno, ya nos había hecho favor también Ale Lama de comentarnos los importes, pero aquí vienen también más específicos para que lo tengan bien considerado. En el pleno está de 57,000 y en el resto de las zonas de 51,000 en los primeros 3 años. A partir del cuarto año aplica cobertura básica para cualquiera de los 3 planes. El plan pleno, íntegro o práctico. En el íntegro, la cantidad es de 51,000 pesos para Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, y para el resto de las zonas es de 41,000. Y en el práctico, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León es de 41,000 y el resto de la zona sería de 32,000. Para el flex es de 33,000, pero como les comenté, no aplica maternidad anticipada y lo hago mucho hincapié porque sí hemos tenido casos con esa duda muy frecuente. Y en el internacional, en el pleno internacional o Alfa Medical Internacional, son 54,000 pesos en el pleno internacional y 5,500 en el Alfa Medical Internacional. ¿Sí? Tiene, a partir del cuarto año, tiene un tope que son $5,000 en el pleno internacional y $6,000 en el Alfa Medical Internacional. Y también aquí viene especificado, también me preguntaban mucho acerca de los beneficios porque sean varios hijos, que ahora ya con los jóvenes no se da mucho porque muchos jóvenes ya no quieren tener hijos, pero en el primer hijo no tiene ningún descuento en las primas, en el segundo hijo tiene un 20% de descuento, para el tercer hijo hay un 10% de descuento, para el cuarto hijo hay un 50% de descuento y el quinto hijo va a ser gratuito. Eso también es algo que han preguntado mucho. Ahora me regreso a maternidad o reproducción asistida. Esto es nuevo este año, inició y también está muy interesante. Viene en condiciones generales, viene mucho más explicado, pero les voy a platicar un poco lo más resumido que se pueda. Quiero ver la hora, perdón. Ok, sí. Por esta cobertura, esta cobertura solamente aplica para mujeres entre 20 y 35 años de edad, que es diferente la edad a una maternidad normal. En este caso, tienen que comprobar que tienen un diagnóstico de esterilidad o infertilidad. Únicamente aplica para reproducción asistida, fertilización in vitro. Algunos preguntaban que si un vientre prestado está cubierto. No está cubierto. Y esto también aplica, a veces, no sé, algunas personas quieren pues hacer chanchullo con la compañía o hacer algo oculto y no se puede. Normalmente para esta cobertura de maternidad por reproducción asistida, lo que hacen es que sí verifican, los médicos verifican que los genomas sean justamente de la asegurada. No es que, bueno, pues ya eh, se puede que lo implanten de otra mamá y es el vientre prestado y esté completamente ajeno a ella, no se puede, porque sí se da cuenta la compañía por todos los informes médicos que se presentan, ¿no? Porque además no aplica como una eh, maternidad normalita, que solamente en la maternidad normal, a veces solamente con el puro certificado de nacimiento o el acta de nacimiento se entrega este beneficio posterior al nacimiento del bebé. Cuando tienen la maternidad anticipada,
pues se entrega el importe solamente demostrando que ella es la mamá embarazada, ¿no? Ok, en este caso, solamente puede aplicar esta cobertura cuando los embriones transferidos sean máximo 2. ¿Por qué máximo 2? Porque después de 2 es más complicado, suele haber más complicaciones y por supuesto pues son más gastos, ¿no? Aquí la institución médica que lleve de este proceso de reproducción debe de ser una medicina especializada, un proceso, tiene que contar con una aprobación muy específica de la Secretaría de Salud o de los similares en el extranjero. O sea, tiene que tener una autorización especial para reproducción asistida. ¿Cuáles son las obligaciones del asegurado en caso de ocupar esta cobertura de maternidad por reproducción asistida? Es dar aviso por escrito a la institución asegurada sobre el tratamiento de fertilidad antes de que ocurra el parto o cesárea. Atención médica altamente especializada al momento del nacimiento. Es decir, ahí no va a aplicar las penalizaciones del coaseguro por asistir a un hospital más de un nivel más alto. La atención médicamente altamente especializada durante el embarazo y el nacimiento del futuro recién nacido también debe ser muy especializada. Se debe obtener la atención médica prenatal para el diagnóstico y tratamiento oportuno de complicaciones en el embarazo. Estas son obligaciones de nuestro asegurado en caso de requerir o de ocupar esta cobertura. Ok. Este es otro punto acerca del beneficio de maternidad por reproducción asistida, en donde se indemnizará a la madre asegurada por reproducción asistida con la suma asegurada determinada de acuerdo a lo estipulado en la carátula de la póliza con la cobertura de maternidad. Es decir, no es una suma diferente, solamente es lo que tiene para cobertura de maternidad y a la terminación del embarazo por parto o cesárea, dejando sin efecto el ajuste de coaseguro estipulado en la cláusula de por el nivel hospitalario que les comentaba. Para efectos de esta cobertura, la institución aseguradora indemnizará a cada recién nacido con un máximo de 2 productos por la reproducción asistida, hasta por la suma asegurada que delimita el beneficio del recién nacido, y únicamente se cubrirán los 3 primeros años de vida por enfermedades congénitas, genéticas y son las causadas por inmadurez gestacional hasta la suma de 3 millones de pesos, siempre y cuando conserve continuidad y vigor la póliza. No se aplica el coaseguro adicional por nivel hospitalario para planes estipulados en la cobertura mencionando el coaseguro. Aquí hubo una duda que también nos preguntaron, era con respecto a esta suma asegurada de los 3 millones. ¿Qué pasa si el bebé con enfermedades congénitas por reproducción asistida supera los 3 millones? Ya no se cubre. Esta fue la aclaración que nos hicieron. Tiene esa suma asegurada topada y ya no se cubriría enfermedades congénitas solamente por reproducción asistida. En caso de un bebé normal, sí está cubierta, no tiene este tope, digamos, de los 3 millones, ¿no? Las exclusiones particulares de maternidad por reproducción asistida. El asegurado que previamente se haya sometido a tratamiento de control de fertilidad reversible o irreversible no estará cubierto. El asegurado con tratamiento previo de cambio de género tampoco se cubre. El asegurado que haya empleado en la reproducción asistida óvulos de otra persona no está cubierto. Los gastos relacionados con la atención de él o los recién nacidos y de la madre asegurado cuando se omita la declaración contenida en el inciso de las obligaciones del asegurado. Es lo que les mencionaba, que tenemos que dar aviso a la aseguradora. Si no se da el aviso, no va a estar cubierta en la reproducción asistida. En ningún caso se ampararán las pruebas diagnósticas y el tratamiento para esterilidad e infertilidad. Esto quiere decir que no se cubre el tratamiento de procreación, solamente eh, este beneficio de maternidad es el límite que se da y solamente por in vitro. ¿De acuerdo? En este cuadro ya se los comenté. Ahora vamos a lesiones preexistentes, enfermedad o lesión preexistente.
Se considerará preexistente cualquier enfermedad o lesión que haya sido declarada antes de la celebración del contrato y o que exista un expediente médico o resumen clínico por un médico legalmente autorizado y determine su existencia con anterioridad a la fecha de celebración del contrato o esté diagnosticada con anterioridad a la fecha de celebración del contrato mediante pruebas de laboratorio, gabinete o cualquier otro medio reconocido de diagnóstico y o por la que previamente a la fecha de celebración del contrato el asegurado haya realizado gastos comprobables documentalmente para recibir un diagnóstico o tratamiento médico o quirúrgico de la enfermedad y o padecimiento del que se trata. En caso de que la institución aseguradora notifique al asegurado la improcedencia de su reclamación por considerar que se trata de una enfermedad o lesión preexistente, este puede acudir a un arbitraje médico privado previo acuerdo entre ambas partes. Por tal supuesto, desde ahora la institución aseguradora acepta someterse a comparecer ante este árbitro y sujetarse al procedimiento y resolución de dicho arbitraje. Él mismo vinculará al asegurado y por este hecho se considera que renuncia a cualquier otro derecho para hacer dirimir la controversia. Ambas partes deben firmar un convenio arbitral antes de iniciar este procedimiento. El laudo que emite el árbitro vinculará a las partes y tendrá fuerza de cosa juzgada entre ellas. Este procedimiento no tiene costo para el cliente. En caso de existir, será liquidado por la aseguradora. ¿Y ante qué institución se solicita este arbitraje médico? Ante CONAMED. ¿Va? Que tenemos mucho, bueno, también se han presentado muchos casos en donde dice el cliente, no existía ninguna enfermedad antes de o con estas características y definitivamente pues puede solicitar, bueno, ok, si usted no está de acuerdo, puede solicitar el arbitraje médico ante CONAMED, pero y sí nos tiene que avisar para que las dos partes estén enteradas, ¿de acuerdo? Otra cobertura que también es muy importante que se considere es la protección patrimonial. Muchas veces tenemos a nuestros asegurados en diferentes pólizas. Estoy muy de acuerdo cuando sean por diferentes edades, porque ya es más costosa, a lo mejor más de 60 años, 64, pues es más de 60 años sobre todo, pues tiene un costo más elevado y podemos separarlo. Pero bueno, la protección patrimonial se refiere a que el titular de la póliza tiene esta protección patrimonial que es gratuita, la tiene considerada si tiene a su familia dentro de la póliza. Si tiene a su esposa y a sus hijos y los hijos son menores de 25 años, la póliza será gratuita por los siguientes 5 años a partir de que el titular de la póliza haya fallecido. Si llegara a fallecer nuestro titular, tiene 5 años gratuitos de pago de la póliza hasta que el menor cumpla 25 años. Si cumple 25 años, entonces ya la aseguradora no le paga la póliza, tendría que pagarla el joven, ¿no? Y bueno, a partir en cuanto terminan esos 5 años, pueden continuar con la póliza, no se les va a hacer ningún estudio ni nada, pues ya estamos cubriéndola y puede continuar pagando sus primas de acuerdo a la edad, a las coberturas que tenga contratadas. Sí pueden hacer eliminación de algunas coberturas en caso de que no las quisieran o que no pudieran pagarlas, en fin. Digo, porque esos son los casos más frecuentes que tuvimos en atención a clientes, ¿no? Y aquí pues yo les sugiero mucho que no dejen a nuestros clientes, a sus clientes, no los dejen sin esta protección. Si tienen diferentes pólizas a los clientes, mientras tiene ciertas condiciones. La edad es muy importante. Solamente hasta los 60 años se puede contratar esta cobertura. Ah, bueno, aquí viene abajito, está subrayado en amarillo. Se otorga siempre y cuando el titular sea mayor de 18 años y menor de 60 años. Tenemos un caso en el que ya el papá, bueno, el titular de la póliza, ya cumplió 60 años, pero su esposa no y tienen una menor de 12 años. Entonces aquí es sugerible que cambien de titular, que pongan de titular a la mamá y para que todavía pueda utilizarse en caso necesario y ojalá que no, ¿verdad? Pero que pueda utilizarse esta protección patrimonial para la menor sobre todo.
Para el cónyuge, pues ya no aplicaría porque ya tiene más de los 60 años. La exclusión particular es, no se otorga este beneficio en caso de que la muerte o invalidez del asegurado titular sea derivado por un siniestro no cubierto por la póliza. ¿De acuerdo? Con respecto al coaseguro, que quiero ver si todavía tenemos tiempo. Sí, ¿verdad? Rápidamente. El coaseguro en Todo el que medicamentos. quieras. Perdón, nada más te quería Sí, hacer una pregunta antes de sí, pasar al otro tema, porque este de protección patrimonial, me acuerdo o sí. estoy confundido, estoy confundido a lo mejor, que había también yo lo vendía o ya me confundí, pero ya se me va la memoria, Matildita, como dice el chiste, ¿no? Este, había en este tipo de protección patrimonial, había un seguro de vida para el titular, y no me acuerdo si era para el titular y o el que falleciera de los miembros de la familia, por 250,000 pesos. Existe todo, no era el de que se paga la póliza 5 años, sino el seguro que yo lo vendía como gastos funerarios. De ¿Existe hecho, todavía esa es póliza? otra cobertura, Ah, pero esa ok. cobertura sí tiene un costo. La protección Ah, patrimonial es diferente. pero si es La por cobertura por 250,000. fallecimiento. Ah, ok, la cobertura por fallecimiento. Ah, ese también explícamelo, porque yo vendía en gastos médicos, yo vendía mucho eso de, pues, ¿para qué compras gastos médicos? Digo, gastos funerarios, si aquí tenemos tu cobertura cuando te mueras. Tenemos, Bueno, ahora, el seguro de vida. ajá, el seguro de vida, mueras por como mueras en el hospital o en un accidente digo que lo más seguro es que mueras, por una enfermedad, ¿eh? Aunque lo duden, pero yo creo que tú tienes las estadísticas de muertes por accidente y por enfermedad. La gente se muere más por enfermedad, ¿sí o no, Betty? Pues desafortunadamente sí, Ya, pero los accidentes nunca estamos exentos de un accidente. total, total, pero porque la gente se siente que no le va a pasar nada mientras no se enferme, pero cuando se enferma, pues ahí lo vimos en la pandemia. Yo perdí un chorro de parientes y hasta asesores y hasta, ¿qué les digo? Esposas de asesores y todo que perdimos en esta pandemia. Pero, pero bueno, sí, ya que vas para allá, que es otro tema, nos dices por cuánto están asegurados esta cobertura, que sí me acuerdo que costaba muy barata, pero era por así que alcanzaba para un funeral decoroso, ¿no? 250,000 pesos eran en aquella época, no sé ahorita cuándo, pero si nos haces favor de ilustrarnos sobre el tema de él, que yo Ok, estaba como medio confundido con la protección patrimonial que paga es la diferente. póliza y la protección por fallecimiento. Perfecto. Muy bien, Ok, Betty, gracias. ok. Bueno, sí, esta solamente es protección patrimonial. Quiere decir que está cubierto, la familia, digamos, queda protegida durante 5 años en caso de fallecimiento del titular. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos al coaseguro de medicamentos. Este también es bien importante porque la verdad es que esta, para mí, hasta donde yo me quedé hace 2 años en la aseguradora, no existía, pero me dicen que sí existía. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Los medicamentos que se adquieren fuera del hospital en territorio nacional tendrán un coaseguro del 30% sin tope, siempre y cuando el cliente los compre en cualquier farmacia que no esté en convenio con nosotros. Aquí abajo viene especificado. Si el asegurado adquiere los medicamentos con las farmacias en convenio con la institución aseguradora, las cuales se pueden consultar en la página de internet de Seguros Monterrey, se aplicará solamente el coaseguro de 10% y una aportación máxima equivalente al tope de coaseguro indicado en la carátula de la póliza. Es decir, para que nuestros clientes no paguen un 30% de coaseguro en medicamentos y no tengan tope, tenemos que informarles cuando ocupen su póliza que deben de ocupar o que de preferencia ocupen las farmacias que tenemos en convenio. Y hace poquito nos informaron que Walmart quitó el convenio con Seguros Monterrey, es más, con todas las aseguradoras, eliminó ese convenio y por lo pronto, como no fue cuestión de Seguros Monterrey, no se está cobrando este aseguro del 30%, es decir, sí se sigue respetando que como si fuera en convenio con el coaseguro del 10%.
pues hasta que nos den el nuevo aviso de que pues a lo mejor ya tenemos otras nuevas farmacias en convenio, o que ya nos digan a partir de ahorita ya se va a cobrar el 30% del coaseguro en medicamentos, podemos ocupar todavía las farmacias de Walmart, o sí, de lo que es toda la cadena de Walmart. Y sí, les comento, por favor, háganle este aviso a sus asegurados, porque muchas veces, digo, y sobre todo con siniestros graves, ¿no? Siniestros catastróficos y todo esto, pues les va a perjudicar mucho. ¿Dónde vemos estos farmacias en convenio? Este es nuestro portal del cliente, para que el cliente también lo pueda ver. Aquí en esta parte donde viene el directorio médico, aquí vienen los servicios especializados, aquí dice farmacia, y bueno, aquí hay que poner también el estado en donde se encuentra el cliente o en donde va a estar siendo atendido y buscar. ¿Qué pasa aquí? Desafortunadamente, antes no se podían ver ninguno de estas especialidades, centro de fisioterapia, laboratorios, todo esto, no se podían ver, aunque le dábamos ahí clic, no me aparecía nada. Entonces lo reportamos y afortunadamente ya aparecen, pero aparece todo junto, todo lo que es, a pesar de que seleccionemos, yo aquí seleccioné farmacia y me va a subir aquí en donde diga farmacia, pero me sale todo. Afortunadamente, como sale en orden alfabético, la siguiente página ya me sale, me bajo hasta farmacias porque empieza con Atlas, que es un centro de fisioterapia, empieza con varios otros conceptos que se manejan dentro de los que estaban mencionados aquí, que era laboratorios, unidades de diagnóstico, centros de fisioterapia. Aparecen así y aparecen los números telefónicos y las direcciones de muchas farmacias. Solamente les puse algunos ejemplos, pero hay muchísimas. La farmacia San Pablo, que es de las más, digamos, más conocidas y que hay más dentro de todas las ciudades, es la que más aconsejo yo, aparte de que tiene muy buenos precios, ¿no? Ok. Con respecto al coaseguro, es otra particularidad del coaseguro. Del total de los gastos procedentes, una vez descontado el deducible correspondiente, el asegurado participará con el porcentaje indicado como coaseguro en la carátula de la póliza. El coaseguro aplicado en el extranjero es independiente al aplicado para reclamaciones de gastos en territorio nacional y cada uno tiene su tope correspondiente. Es decir, si tenemos gastos dentro de la República Mexicana tenemos un coaseguro específico. Si la cobertura es en el extranjero, tiene un coaseguro diferente. La participación del asegurado por concepto de coaseguro no excederá el monto indicado en la carátula de la póliza como tope de coaseguro y está sujeto a estas consideraciones. Para pólizas con coaseguro contratado igual a 0, se aplicará un coaseguro del 10% cuando la atención médica no sea proporcionada por los prestadores de servicios en convenio con la aseguradora, y se aplica un coaseguro de 10% a todos los gastos del asegurado presente que el asegurado presente a través de reembolso. El ajuste en coaseguros para todos los gastos procedentes originados durante la atención hospitalaria y extrahospitalaria, incluyendo honorarios médicos, si el asegurado decide acudir a un hospital con un nivel hospitalario diferente al contratado, se aplicará el coaseguro contratado aun cuando el tope de coaseguro haya sido alcanzado en adición a la penalización, de acuerdo con la siguiente tabla. Y aquí viene la tabla, que también es muy importante que lo consideremos. Y hay un punto que es más importante todavía, está subrayado aquí en amarillo, que el ajuste en coaseguro no aplicará en una urgencia médica. ¿Sí? Bueno, aquí vienen especificados si el cliente tiene un plan pleno, se aplica el coaseguro contratado. Si va a un hospital de plan íntegro, es un 10% menos en el coaseguro, es un 10% menos en caso de que vaya a un hospital de plan práctico. Si está en un plan íntegro y va a un hospital de plan pleno, se va a aplicar un 25% adicional al coaseguro contratado. Es adicional. Hay que considerar mucho que es adicional. Si va a un plan íntegro, pues como el plan es íntegro, se considera el coaseguro contratado. Si va a un plan práctico, se le descontará un 10% menos del coaseguro contratado. El plan práctico será un 50% si va a un plan pleno
Si tenemos un plan práctico y va a un plan pleno, será un 50% más de coaseguro contratado, un 20% si va a un plan íntegro, y si va a un hospital de plan práctico, se va el coaseguro contratado. También esto es algo que, no sé, muchas veces no lo consideramos a la hora de venderles a nuestros clientes, y es muy importante que el cliente también lo sepa, ¿no? Para la aplicación del coaseguro, todos los hospitales que no se encuentren dentro de los prestadores de servicios en convenio con instituciones aseguradoras serán considerados como pleno. Es decir, los hospitales pequeños, si el cliente quiere atenderse en un hospital pequeño porque ahí está su médico y el hospital no está en convenio, va a aplicar esta penalización, siempre y cuando no sea una urgencia médica, como ya les mencioné que aquí viene especificado, ¿no? También viene con respecto a otras zonas, digamos, para planes Pleno Novo, Pleno Monterrey, Origina 1 y Práctico Total, se podrá consultar el detalle de penalización del 25 puntos porcentuales adicionales al coseguro contratado dentro del portal público en la página de Seguros Monterrey. Es la que les mencioné y les mostré hace un momento. ¿Mm? Y aquí también hay que considerar mucho esto, porque que se revisen los hospitales antes de hacer uso de ellos. El cliente puede llamar a nuestras líneas de atención especializadas para seguros, para gastos médicos, para preguntar en qué hospital se puede atender. Y es lo más recomendable para nuestros clientes. Que lo hagan, por favor. Díganles a sus clientes, en cuanto se necesite ocupar la póliza, dígale qué hospital está dentro de convenio con, a qué hospital puedo acudir. Mi póliza es tal. Si no tienen el número de póliza, la verdad es que no es indispensable que lo tengan, es aconsejable, pero no es indispensable. Con su número en el call center, con su nombre en el call center los pueden localizar. Verifican algunos datos que, para no dar un homónimo, por ejemplo, o para no dar información incorrecta, verifican algunos datos y les pueden mencionar hospitales, farmacias, laboratorios, todo lo que se necesite. Incluso se los mandan vía correo electrónico. Si necesitan un laboratorio para hacerse estudios, llaman al call center y les dicen necesitamos laboratorios, y les van a mandar el listado a su correo electrónico o al correo electrónico, ya sea de ustedes o del cliente. ¿No? Y pues como les mencionaba, como pasó ahora con las farmacias de Walmart, sufren cambios nuestros prestadores, nuestra red de prestadores de servicios. Así es que entonces sí se aconseja que se verifique antes de utilizarlos. También tengo un punto que lo preguntan mucho, es con respecto a las enfermedades graves. Son aquellos padecimientos o tratamientos médicos cubiertos dentro de la cobertura de este beneficio adicional, y consisten únicamente en los que se detallen a continuación. Y viene esta lista. Algunos asesores muy buenos me han preguntado por algunas de estas enfermedades, y me dicen, es que no está cubierta esta enfermedad. Y le digo, aquí tenemos estas enfermedades graves, es una cobertura eh, adicional, es un beneficio adicional en el cual está cubierto. El infarto agudo, cirugía de derivación cardíaca, cirugía de la aorta torácica, reemplazo de válvula cardíaca, cáncer, isquemia o infarto cerebral, Alzheimer, esclerosis múltiple, ceguera. Pero esta ceguera, bueno, todos estos puntos vienen especificados en las condiciones generales. Tienen que ser, por ejemplo, la ceguera se refiere a ceguera total, no a una desviación, porque también no está cubierto lo que es la refracción ocular. Nuestras pólizas individuales no cubren lo que es estrabismo, lo que es miopía, astigmatismo o hipermetropía, perdón. No están cubiertas porque son enfermedades de refracción ocular. Están dentro de las exclusiones. Lo que es una enfermedad, aquí sí está cubierta enfermedad de Parkinson, parálisis o lesión de médula espinal, quemadura de tercer grado, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos y politraumatismo. Vienen muy específicas, cada una vienen como detalladas el diagnóstico, cómo deben de los estudios que pudieran demostrar el diagnóstico, por ejemplo. Entonces vale la pena que
en cuanto tengamos una noción de o conocimiento de que nuestro cliente tiene alguna enfermedad, nos vamos a las condiciones generales para buscar y especificar si está cubierta o no está cubierta, ¿no? Otra situación que he visto es que con respecto a al pago de primas, bueno, todos sabemos lo que es el pago de primas o nuestra, cuando está el tiempo que tenemos para pagar esto, pero por cuestiones, algunas clientes, algunos asesores también nos han preguntado algunas cuestiones que me parece importante que las detallemos muy a fondo, ¿no? El contratante se obliga a pagar a la institución el derecho de póliza, la prima, el impuesto al valor agregado que está incluido o dispuesto en la carátula de la póliza. En cada renovación se actualizará de acuerdo a la edad alcanzada de cada uno de los asegurados, aplicando las tarifas en vigor registradas en nota técnica ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esto es importante que lo sepamos porque los clientes siempre nos preguntan por qué sube la póliza. Y aquí podemos darle esta explicación. Viene especificado en las condiciones generales porque la inflación sube y tenemos que ir acorde a la inflación, ¿no? La prima calculada para el periodo del seguro es anual. Sin embargo, puede convenirse que el contratante puede pagar de manera fraccionada en parcialidades que no sean menores a un mes, mensual, trimestral, semestral o anual. ¿Ok? Y pues en dado caso de que sea otra forma de pago, pues es con su respectivo pago fraccionado, bueno, la tasa de financiamiento por pago fraccionado o recargo por pago fraccionado. La frecuencia de pago estipulada para el pago del seguro es la que está en la carátula de la póliza. Y aquí también es importante esto, si el fallecimiento del asegurado ocurre sin que la institución aseguradora hubiera pagado algún beneficio, se devolverá el 65% de la prima pagada no devengada sin incluir el derecho de póliza del año de póliza en curso, a partir de la fecha de fallecimiento, siempre y cuando el fallecimiento sea reportado dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la fecha del fallecimiento del asegurado. Es decir, fallece nuestro asegurado, tenemos que reportarlo a la aseguradora y se puede pagar hasta el 65% siempre y cuando no se haya ocupado la póliza. Es decir, si nuestro cliente estaba hospitalizado y la aseguradora estaba pagándole gastos de hospitalización, no le vamos a regresar prima no devengada por el tiempo que faltaba de su anualidad o de su pago que había hecho, ¿va? En caso de haberse pagado algún beneficio, no existirá devolución alguna, es lo que les mencionaba. Cristian, ¿tienes una duda? Pregúntame. Sí, tengo una duda, Betty. Muchas gracias por toda la información. Sobre esto tengo dos dudas. Primera sobre lo anterior, si una persona ocupa su seguro de gastos médicos, el próximo año le va a subir la póliza, pero le va a subir porque utilizó también los gastos médicos No. o nada, porque es muchas de las preguntas que me hacen los clientes. Oye, si yo ocupo mis gastos médicos, ¿me van a subir como un 30, 40% más o cómo es? No tiene nada que ver. Si la ocupa, si ya tiene, por ejemplo, diabetes, cáncer, que son las enfermedades más comunes, y la va a seguir ocupando el siguiente año, no tiene nada que ver que ella ya tenga una enfermedad para el incremento. Sí le va a subir, todas las pólizas normalmente suben cada año, pero no tiene que ver con su siniestralidad. Tiene que ver con el incremento en todos los gastos y también con la siniestralidad general digamos que de la zona o de la empresa, si hay muchos siniestros, ¿no? O si hay muy elevados siniestros. Pero normalmente tiene que ver solamente con la inflación La y con la inflación edad del cliente. híjole, ajá, justo. Y en otra cuestión, ahora sobre el pago de primas. El pago de primas es calculada en periodo anual, no tiene que pasar más tiempo, sino solamente anual y se le calcula la prima a regresar, ¿no? Ok. Según lo que tengo Por entendido ejemplo, aquí. si el cliente tenía su póliza semestral y fallece por un siniestro amparado dentro de la póliza, si fallece, perdón, bueno, aquí no importa si fallece por un siniestro amparado. Si fallece
y no ocupó su póliza, le podemos regresar el 65% de ese semestre. Ujú. Es decir, si él estaba pagando semestralmente, si él estaba pagando de manera anualizada, le podemos regresar el 65% de esa prima que le faltaba por ocupar, por decirlo así, ¿no? Aquí es bien importante comentarles que no es, ¿por qué es el 65%? Me decían, ¿por qué no le regresamos todo lo de todo el año, no? Y mucho es, uno ya se le pagó comisión al asesor, ya se pagaron gastos administrativos, entonces no le podemos regresar todo lo que pagó porque ya se hicieron gastos de esa póliza. Entonces, los gastos administrativos no se los vamos a regresar. Por eso es un 65%. Y siempre y cuando la póliza esté pagada, se le puede regresar esto. Que el cliente bueno, que sus beneficiarios, también es conveniente que les comentemos a nuestros asegurados que avisen a sus familiares que tienen esta póliza porque si hay un accidente, no va a... y los familiares no saben que tienen que avisar dentro de esos 30 días. Nosotros como asesores tenemos que saber que tenemos que avisar o que tenemos que tener conocimiento y avisar a la aseguradora, falleció nuestro cliente y a lo mejor tardamos en conseguir la documentación que se requiere, pero ya avisamos a la aseguradora para que se tenga el conocimiento y se respete esta parte que nos está solicitando las condiciones generales. ¿De acuerdo? Sí, sí. Gracias, Betty. Otra cosa, entonces, el pago de primas, o sea, lo que sería el retorno de primas, sería solamente en fallecimiento del asegurado. Ok, O hay llega a algún suceder otro. sí, hay otros conceptos. La póliza se renueva año con año. Si tu cliente, digamos que tu póliza se venció ayer, terminó la vigencia el día de ayer, y le llega la póliza nueva y para él es muy alta la prima y no la quiere, si ya se la cobramos por tener un cargo recurrente, un cargo automático, si ya se la cobramos, el cliente puede solicitar que se le regresen las primas. Si es dentro de esos 30 días, se le puede regresar el total de la prima. Pero si él decide cancelarla por su voluntad posteriormente, se le puede regresar. Sí se puede cancelar la póliza, pero no se le va a regresar el total, solamente el 65%. ¿Mm? Muy bien. Y otra cosa, ahí alguien me comentó, no sé, dije, déjame preguntar, la cuestión propiamente de como algún beneficio de regreso de primas si no se ocupa en cierto tiempo la póliza. ¿Hay algo así o No, no tenemos? Sí, no perfecto. existe. Sí, puedes tener 10 años con tu póliza y si no la has ocupado, lo que te preguntaban es, ¿me van a regresar algo de esos 10 años que ya pagué? Ajá, No se regresa nada. muy bien. Y digo, pasa como con los seguros, ¿no? Dice, es que, ¿por qué no me van a regresar todo lo que ya he pagado? Si pagué, no sé, 3 años, ¿no? La póliza, ¿por qué no me lo van a regresar? Pues usted estuvo protegido. Afortunadamente, no falleció en los seguros de vida, ¿no? Afortunadamente no lo ocupó, pero si lo hubiera ocupado, yo no hubiera ocupado nada más sus 30,000 pesos que me pagó de póliza. Yo le Ujú. hubiera dado toda, o bueno, la aseguradora le hubiera dado todo lo que necesitara, aunque nada más hubiera pagado 30,000 pesos, aunque nada más hubiera pagado 10,000 pesos de la prima. Yo le hubiera pagado todo su padecimiento, todo su accidente, sin importar lo que me había pagado. ¿Va? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ok, con respecto al vencimiento, híjole, es que no sé es que creo que ya es muy tarde. Yo creo, perdón, pero yo creo que ya vamos a dejarlo de más para otra ocasión porque también tengo otra sesión a las 9. Y porque, digo, hay muchas cosas que podríamos aclarar o ver de las condiciones generales y que son muy importantes, pero no tenemos mucho tiempo. Bien, bien. No, con esto ya no veo. Es que estaba acá haciendo la machaca, Betty. Oye, Bárbara, Betty. ¿Cómo estás, Betty? Bien, bien, ¿Cómo? gracias. Bien, bien. No, pues, muy bien por la información que nos das. Y sí, el próximo lunes, pues nos sigues ilustrando sobre este. A mí que me encanta presumirles el Mykonos. Mykonos es una isla griega que todos los que han ido por allá en Grecia
pues al rato les mando una foto de allá para acá, del mar hacia acá, para que vean que es una estructura, una arquitectura de la isla de Mykonos, de Grecia, ¿no? Están muy bonitas. Santorini, por allá nos mandó fotos. Lore Soria, nuestra campeona, gran diamante, top of the table, y pues qué padre que vendan gastos médicos. Ya no tienen disculpa, el que no vende es el que no ofrece, que eso te lo piden. Mira, el que me pedía, o sea, si me compras vida, te vendo gastos médicos, que además yo lo usaba. Cuando estés viejito no vas a poderla pagar y es cuando más la vas a utilizar y no tienes dinero. Y la canción, ya nos habían dado esa plática. Entonces había gente inteligente que decía, tienes toda la razón. Y bueno, pues qué buena plática nos has dado. Y además con esa cobertura de fallecimiento, le decía yo, si te mueres, hay un seguro para gastos de funerarios, que eso nos lo explica el La próximo próxima. lunes. Sí, No, por favor. porque yo lo vendía y decía, nah, pues entonces, pues sí, pero es una cantidad muy baja, tienes que tener tu ahorro. Y ahí es a donde venden el total, el ahorro, el retiro. Y por eso es el ANF, para que no anden vendiendo a lo loco y sepan qué es lo que desea el cliente. Miren, hay algo muy simple. El ANF es para que el cliente se compre. El cliente no le gusta comprar, no le gusta comprarle a otro, le gusta comprar él. Si le preguntan a un cliente, oye, ¿a ti te gusta que te venda? Te va a decir que no. Entonces, no es una pregunta que se hace mucho en el pop de Seguros Monterrey y la van a oír ahí a sus entrevistadores. ¿A ti te gusta que te vendan? No. Si no te gusta que te vendan, no te gusta vender. Cuando alguien dice, sí me gusta que me vendan, es que yo tengo el reto de que, ¿por qué? Pues porque quiero ver a ver si es bueno, quiero ver. Entonces yo sería un buen vendedor. Y es una pregunta que háganselas a algunos cuates. Y, no, pues no la vas a hacer en venta, porque no te gusta no te gusta que te rechacen. Cuando tú dices, no, a mí no me gusta que me vendan. Te estás reflejando, es un inconsciente colectivo que te reflejas en la persona que te está rechazando. Y dices, qué gacho se siente que no te compren, que te manden a volar, por eso no te gusta que te vendan, y menos insistir. Entonces, no sirves para vender, no sirves. Entonces, ahí que o te decides a servirle a otros y que a enfrentar muchos rechazos, y te vas a dar cuenta qué fácil es vender y sobre todo gastos médicos, o te sientas a contemplar el paso de los triunfadores que van a ser los grandes, exitosos vendedores de gastos médicos. Oye, Betty, fíjate que te quiero encargar una cosa, porque hay Sí. muchos que toman y toman cursos y toman cursos, pero cero acción y cero resultados en gastos médicos. Gastos médicos es una póliza que la gente la anda pidiendo. Tú que estabas ahí en atención a clientes, ya ves que hablaban muchos de, oiga, es que quiero que me mande al mejor asesor, Sí. ¿no? Y Pedrito Sí, lo recibía sé. muchos clientes que hablaban a la compañía para pedir una venta, para pedir que le llevaran información de gastos médicos. Y se los dan a los campeones. Obviamente al inútil no le dan nada. Entonces, al que vende, luego lo escogían. Tienen un ranking ahí de vendedores buenos para vender y obviamente pues se los dan a los Buenos para mejores. Pero, atender. claro, perdón, no te Buenos escuché. para atender O buenos también. para dar servicio. El que no sirve para Exacto. servir, no sirve para vivir. De Amado Nervo, de no me acuerdo qué escritor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Apréndanselo. Por eso nuestros políticos pues, no sirven para vivir, no saben servir al pueblo. Bueno, no todos. Bueno, pues felicidades, Betty, ¿Y qué me iba maravillosa. a encargar? Ay, perdón, ya se me va la